Encontré a mi madre besando a mi marido en la cocina de mi propia casa, en el exacto momento en que regresé de la panadería para recoger el pastel de mi cumpleaños de 40 años. La visión de ellos entrelazados en una pasión que debería existir solo entre Eduardo y yo me paralizó completamente en el umbral de la puerta, las bolsas de compras resbalando de mis manos temblorosas y cayendo al suelo frío del vestíbulo con un ruido sordo que resonó por la casa silenciosa como el sonido de mi vida rompiéndose en 1000 pedazos. Marcia, mi propia madre, de 65 años, estaba presionada contra la encimera de mármol blanco que yo había elegido cuidadosamente en la reforma de la cocina 2 años atrás. Sus manos manicuradas agarrando el rostro de mi marido con una intimidad que me hizo cuestionar cuántas veces esta escena ya se había repetido en mi ausencia. Eduardo, el hombre con quien compartí 17 años de matrimonio, 17 años de sueños compartidos, peleas reconciliadas y planes futuros, tenía sus brazos envolviendo la cintura aún esbelta de mi madre, sus labios pegados a los de ella en una danza sensual que debería pertenecer exclusivamente a nuestra habitación, a nuestras noches íntimas, a los momentos sagrados entre marido y esposa, que juramos proteger ante Dios, y los hombres en el altar de la iglesia donde nos casamos en una mañana soleada de primavera. El shock inicial me dejó inmóvil como una estatua de sal. Mis pies pegados al suelo de cerámica portuguesa que habíamos instalado con tanto cariño durante la renovación de la casa, mientras mi mente se negaba a procesar la doble traición que se desarrollaba ante mis ojos incrédulos. No era solo mi marido engañándome con otra mujer, era mi marido engañándome con mi propia madre, la mujer que me dio a luz, que me amamantó, que me enseñó a cepillarme los dientes y a atarme los cordones de los zapatos, que estuvo presente en cada graduación, en cada logro importante, en cada momento significativo de mi existencia. La mujer que debería ser mi mayor aliada, mi confidente más confiable, mi compañera incondicional en el viaje femenino a través de los desafíos de la vida, estaba ahora robándome al hombre que yo amaba, en la fecha más importante del año para cualquier persona, mi cumpleaños de 40 años, una fecha que había esperado con especial expectativa, porque marcaba no solo un año más de vida, sino también el inicio de una nueva década, que pretendía vivir con más intensidad y propósito. La amarga ironía de la situación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mientras yo había salido de casa imaginando que volvería a una fiesta sorpresa organizada cariñosamente por mi marido y mi madre, en realidad ellos estaban aprovechando mi ausencia para entregarse a una pasión prohibida que transformaba mi hogar en escenario de una traición cinematográfica. El sonido de mi respiración irregular finalmente los alertó de mi presencia, y ambos se separaron como adolescentes sorprendidos por los padres en un intercambio de caricias prohibidas, pero la expresión de culpa en sus rostros duró apenas unos segundos antes de ser reemplazada por una frialdad calculadora que me impactó aún más profundamente. Eduardo pasó la mano por su cabello oscuro despeinado. Ajustó la camisa social azul que yo había planchado cuidadosamente la mañana anterior, y me miró con una expresión que mezclaba desafío e indiferencia, como si yo fuera una intrusa invadiendo un momento íntimo entre dos amantes legítimos. Marcia, por su parte, recompuso su postura con la elegancia ensayada de quien había pasado décadas perfeccionando el arte de la manipulación emocional. Alisó el vestido rojo ajustado que destacaba sus curvas aún atractivas a pesar de la edad, y me dirigió una sonrisa condescendiente que me hizo sentir como una niña siendo reprendida por haber interrumpido una conversación de adultos. Isabela, querida, qué susto nos diste entrando así tan silenciosamente. Pensé que ibas a tardar más en la panadería, dijo ella con una naturalidad perturbadora, como si besar al yerno en la cocina de su propia hija fuera la cosa más normal del mundo, como si yo fuera la persona equivocada por estar allí, en mi propia casa, en mi propio cumpleaños. La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin reacción, porque yo esperaba vergüenza, disculpas desesperadas, explicaciones confusas sobre malentendidos, pero ciertamente no esa actitud descarada de quien había sido pillada haciendo algo completamente aceptable. Eduardo fue el primero en romper el silencio incómodo que se instaló en la cocina, pero sus palabras fueron aún más devastadoras que su infidelidad física. Isabela, siéntate. Necesitamos hablar sobre algunas cosas importantes que han estado sucediendo entre tu madre y yo, dijo él con un tono de voz que yo no reconocía. Más maduro, más decidido, completamente diferente del hombre inseguro y cariñoso que yo conocía desde hace casi 2 décadas. Había una firmeza nueva en su postura corporal, una confianza que nunca había visto antes, como si finalmente hubiera encontrado su verdadera identidad en los brazos de mi madre.
Él jaló una de las sillas de madera maciza de la mesa del comedor, sillas que habíamos comprado juntos en una tienda de muebles rústicos durante nuestra luna de miel en Gramado, e hizo un gesto para que me sentara, como si fuera el dueño de la casa recibiendo una visita inesperada. No, Eduardo. No voy a sentarme en mi propia cocina para oírte explicar por qué estabas besando a mi madre en mi cumpleaños, respondí finalmente, mi voz saliendo más firme y controlada de lo que esperaba, a pesar del huracán emocional que devastaba mi interior. Quiero que los dos salgan de mi casa ahora mismo, antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirme después. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí sabía que no sería tan simple, que este descubrimiento era apenas la punta de un iceberg mucho mayor que estaba a punto de emerger de las profundidades de mi vida aparentemente perfecta. Marcia se acercó a mí con pasos calculados, sus tacones altos haciendo un sonido rítmico en el suelo de la cocina, y colocó una de sus manos perfectamente manicuradas en mi hombro, con una familiaridad que ahora me repugnaba completamente. Hija, sé que esto debe ser un shock para ti, pero necesitas entender que el amor no elige edad, no elige parentesco, no elige momento apropiado para florecer, dijo ella con una voz melodiosa que siempre había sido su arma más poderosa de persuasión, la misma voz que me había convencido de prestarle dinero innumerables veces. La misma voz que me había hecho aceptar sus críticas constantes sobre mi peso, mi carrera, mis elecciones de vida. Eduardo y yo descubrimos un sentimiento genuino el uno por el otro, algo puro y verdadero que trasciende las convenciones sociales limitantes. No planeamos que esto sucediera, pero cuando sucedió, decidimos ser honestos con nuestros corazones en lugar de fingir que no existe. La forma como ella hablaba sobre traición, como si fuera una epifanía romántica, como si fuera una historia de amor digna de ser celebrada, en vez de una violación brutal de la confianza familiar, me hizo darme cuenta de que nunca había conocido verdaderamente a mi propia madre. Durante 40 años, había convivido con una extraña que usaba el rostro de la mujer que me dio a luz, una depredadora emocional disfrazada de madre amorosa que ahora revelaba su verdadera naturaleza al destrozar mi vida conyugal sin demostrar ni una pizca de remordimiento o vergüenza. ¿Cómo puedes hablar de amor genuino cuando estás destruyendo a tu propia hija?, pregunté, apartando su mano de mi hombro con un movimiento brusco que la hizo retroceder algunos pasos. ¿Cómo puedes usar palabras bonitas para justificar una traición tan sucia y cobarde? La tensión en la cocina se intensificó cuando Eduardo decidió asumir el protagonismo de la conversación, caminando hasta quedar al lado de mi madre en una demostración clara de dónde estaban sus lealtades en aquel momento crítico. Isabela, sé que estás dolida y confundida, pero necesitas entender que lo que pasó entre nosotros dos no fue planeado ni premeditado, dijo él, colocando la mano en la cintura de Marcia con una naturalidad que me hizo cuestionar por cuánto tiempo habían estado ensayando esa explicación. Tu madre y yo empezamos a acercarnos durante aquellas cenas familiares de los domingos, conversando sobre literatura, filosofía, arte, cosas profundas que ustedes dos nunca compartieron conmigo. Descubrimos afinidades intelectuales y emocionales que ninguno de nosotros dos había experimentado antes. La forma en que él hablaba, como si yo fuera una persona superficial e intelectualmente inferior, como si 17 años de matrimonio fueran invalidados por algunas conversaciones supuestamente profundas con mi madre, me hizo darme cuenta de que me había casado con un hombre que nunca me respetó verdaderamente. Durante todos esos años, él había tolerado mi compañía mientras secretamente me juzgaba inadecuada, esperando pacientemente la oportunidad de encontrar a alguien más compatible con sus intereses sofisticados. ¿Y pensaste que la persona más compatible contigo sería justamente mi madre?, pregunté con una incredulidad que hacía temblar mi voz. ¿Pensaste que destruir una familia entera era un precio justo a pagar por esas maravillosas conversaciones intelectuales? Lo que sucedió a continuación fue aún más surrealista que el descubrimiento inicial de la traición. Eduardo y Marcia se miraron con complicidad, intercambiando una sonrisa cómplice que me hizo darme cuenta de que habían anticipado exactamente esta reacción mía, y ya tenían preparada una respuesta coordinada para neutralizar mi indignación. Isabela, lo que estamos tratando de decirte es que decidimos asumir públicamente nuestra relación, anunció Eduardo con una frialdad que me hizo cuestionar si alguna vez me había amado verdaderamente. Tu madre y yo nos mudaremos a su apartamento, y presentaré la solicitud de divorcio la próxima semana. Pensamos que sería más honesto y respetuoso comunicar nuestra decisión personalmente, en lugar de dejarte descubrirlo a través de terceros o documentos judiciales. La manera en que estaban presentando la destrucción de mi matrimonio como un favor que me hacían,
como si fueran personas nobles y consideradas por ahorrarme un descubrimiento más traumático. Me dejó nauseabunda por la audacia y la total falta de empatía que demostraban. Realmente esperábamos que pudieras entender nuestra situación y tal vez incluso apoyarnos en esta nueva fase de nuestras vidas, completó Marcia con una expresión esperanzadora totalmente inadecuada para la gravedad de la situación. Después de todo, todos somos adultos maduros aquí, y el amor verdadero debería ser celebrado, no condenado por la sociedad hipócrita que nos rodea. La total absurdidad de la situación finalmente rompió mi parálisis emocional, y una rabia purificadora comenzó a arder dentro de mi pecho como lava incandescente subiendo por un volcán a punto de entrar en erupción. Ustedes dos han perdido completamente la noción de la realidad si creen que voy a aceptar pacíficamente esta situación grotesca, dije, mi voz ganando fuerza y determinación con cada palabra. Marcia, no eres solo mi madre. Eres una mujer de 65 años que debería tener suficiente sabiduría para entender que algunas líneas jamás deberían cruzarse. Y Eduardo, no eres solo mi marido. Eres un hombre de 42 años que hizo promesas sagradas ante Dios y mi familia, promesas que ahora estás rompiendo de la forma más humillante posible. Caminé hasta la ventana de la cocina que daba al patio donde habíamos plantado juntos un árbol de jabuticaba en el primer año de matrimonio, donde habíamos soñado con ver a nuestros hijos jugando bajo su generosa sombra. Hijos que nunca llegaron porque Eduardo siempre encontraba excusas para posponer el embarazo, alegando que primero necesitábamos estabilizar nuestras carreras, nuestra situación financiera, nuestra estructura emocional. Ahora comprendía que él nunca quiso tener hijos conmigo porque ya sabía, en el fondo de su corazón, que nuestro matrimonio no era para durar toda una vida. ¿Quieren honestidad? Entonces seré completamente honesta. Ustedes dos me repugnan profundamente, no por la traición en sí, sino por la forma cruel y cobarde como eligieron destruir nuestra familia. Durante los días que siguieron al devastador descubrimiento, mi casa se transformó en un campo de batalla emocional donde cada habitación cargaba recuerdos dolorosos que me recordaban constantemente la traición que había sufrido. La habitación que había compartido con Eduardo por 17 años ahora parecía contaminada por la presencia fantasmagórica de mi madre, y no podía dormir en la cama matrimonial sin imaginar cuántas veces él había mentido allí a mi lado, planeando encuentros secretos o recordando momentos íntimos con ella mientras yo dormía inocentemente. La sala de estar, donde solíamos recibir a Marcia para las cenas dominicales que ahora descubría eran oportunidades para ellos coquetear descaradamente frente a mí, se convirtió en un territorio prohibido donde no conseguía permanecer más de algunos minutos sin sentir náuseas. Incluso la cocina, escenario del traumático descubrimiento, se había transformado en un museo personal de mi ingenuidad, donde cada utensilio, cada electrodoméstico, cada detalle decorativo me recordaba cuán ciega había sido a las señales obvias que probablemente existían desde hacía mucho tiempo. Carla, mi mejor amiga desde hace más de 15 años, venía a visitarme diariamente desde que le conté sobre la situación, trayendo comida preparada porque yo había perdido completamente el apetito, y ofreciendo el apoyo emocional que desesperadamente necesitaba para no enloquecer completamente. Isabela, necesitas salir de esta casa por algunos días, respirar aires diferentes, ganar perspectivas sobre todo lo que ha pasado, me decía con preocupación genuina, observando cómo había adelgazado drásticamente en menos de una semana. Esta casa te está sofocando con recuerdos malos, y necesitas espacio para procesar tus sentimientos lejos de todo lo que te recuerda a ellos. Carla había presenciado de cerca la evolución de mi matrimonio durante todos estos años. Había sido mi dama de honor en la boda, me había consolado durante las peleas menores y celebrado conmigo durante los momentos de reconciliación y felicidad. Ella conocía a Eduardo casi tan bien como yo. Había pasado innumerables noches en nuestra casa durante reuniones familiares, barbacoas de fin de semana y diversas celebraciones, siempre elogiando cómo él me trataba bien y cómo formábamos una pareja sólida y armoniosa. Por eso, cuando le conté sobre el descubrimiento de la traición con mi propia madre, su reacción inicial fue de incredulidad absoluta, seguida por una indignación que rivalizaba con la mía propia. Isabela, conviví con ustedes durante años, vi cómo Eduardo te trataba, cómo parecían felices juntos, dijo ella en una de nuestras largas conversaciones en el porche de mi casa, donde nos refugiábamos para escapar de la atmósfera opresiva de los ambientes internos. Nunca, jamás, en 1.000.000 de años hubiera imaginado que él fuera capaz de una cobardía como esta. Y tu madre. Dios mío, ¿cómo una madre puede hacerle esto a su propia hija?
Sus palabras eran un bálsamo para mi salud mental, porque confirmaban que no estaba siendo excesivamente dramática o posesiva. La situación realmente era tan absurda y cruel como yo percibía. Durante nuestras conversaciones, Carla me ayudó a reconstruir cronológicamente los últimos meses de mi matrimonio, identificando señales que ahora tenían sentido. Las veces que Eduardo llegaba a casa más tarde alegando reuniones de trabajo, los fines de semana que pasó ayudando a mi madre con reformas en su apartamento, las ocasiones en que demostraba un conocimiento íntimo sobre gustos y preferencias de Marcia que no debería saber. Deben estar juntos desde hace al menos 6 meses, tal vez más, concluyó Carla después de analizar todas las evidencias retrospectivas. Y lo peor es que lo hicieron en nuestras caras, aprovechando tu confianza y tu generosidad para construir esa relación asquerosa. Fue Carla quien me convenció de buscar a mi hermano Roberto, que vivía en otra ciudad y mantenía una relación cordial pero distante con nuestra madre, debido a desacuerdos antiguos sobre herencias y cuestiones familiares que yo nunca había tomado muy en serio. Isabela, necesitas contarle a Roberto lo que está pasando, insistió ella durante una de nuestras conversaciones telefónicas nocturnas, cuando yo la llamaba en los momentos de insomnio y desesperación que se volvieron rutinarios. Él conoce a tu madre mejor que nadie, y tal vez pueda ayudarte a entender cómo llegó a ese punto de crueldad. Además, vas a necesitar apoyo familiar durante el proceso de divorcio, y Roberto siempre te protegió cuando eran niños. La llamada a mi hermano fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, porque tuve que verbalizar nuevamente toda la situación humillante, revisar cada detalle doloroso del descubrimiento y admitir que nuestra madre se había convertido en una persona completamente diferente de la mujer que pensábamos conocer. Roberto escuchó mi relato en silencio respetuoso, haciendo preguntas puntuales cuando necesitaba aclaraciones, y su reacción final fue de una furia controlada que me asustó y me tranquilizó simultáneamente. Isabela, nuestra madre siempre fue manipuladora y narcisista, pero nunca imaginé que llegaría a ese nivel de perversidad, dijo él con una frialdad que denotaba años de experiencia lidiando con el comportamiento tóxico de Marcia. Ella destruyó mi primer matrimonio con chismes y manipulaciones, alejó a varias de mis novias con comentarios maliciosos, siempre encontrando formas de sabotear mi felicidad cuando sentía que estaba perdiendo control sobre mi vida. Ahora hizo lo mismo contigo, solo que de una forma aún más cruel y destructiva. Roberto tomó el primer vuelo disponible al día siguiente de nuestra conversación telefónica, llegando a mi ciudad determinado a confrontar personalmente a nuestra madre sobre sus acciones y a ofrecerme todo el apoyo necesario durante esta fase traumática. Cuando él apareció en mi puerta una mañana de jueves, cargando una maleta pequeña y una expresión de determinación que no veía desde hacía años, sentí por primera vez desde el descubrimiento de la traición que no estaba completamente sola en el mundo. Roberto había crecido y se había convertido en un hombre fuerte y protector, con una carrera exitosa como ingeniero y una capacidad impresionante para analizar situaciones complejas con objetividad y pragmatismo. Hermana, he venido aquí no solo para apoyarte, sino también para resolver esta situación de una vez por todas, dijo abrazándome con fuerza en la puerta de entrada. Nuestra madre necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo, y Eduardo necesita aprender que no puede destruir la vida de una mujer buena como tú sin pagar un precio alto por ello. Durante los 2 días que pasó en mi casa, Roberto me ayudó a organizar mi vida práctica de forma que pudiera enfrentar el proceso de divorcio con más estructura y confianza. Me acompañó a una consulta con la doctora Santos, una abogada especializada en divorcios que tenía reputación de ser extremadamente competente y agresiva en la defensa de los derechos de sus clientes. Isabela, con base en lo que me has contado, tenemos elementos suficientes para caracterizar infidelidad conyugal con agravantes que pueden influir significativamente en la división de bienes, explicó la abogada después de escuchar mi relato detallado. El hecho de que la traición haya ocurrido con tu propia madre, dentro de tu casa, en tu cumpleaños, configura una situación de humillación y vergüenza que los tribunales toman muy en serio. La consulta con la doctora Santos fue reveladora no solo desde el punto de vista legal, sino también emocional, porque me ayudó a percibir que tenía derechos y alternativas que no había considerado durante los primeros días de shock y desesperación. Señora Isabela, sé que este es un momento extremadamente difícil para usted, pero necesita entender que la ley está de su lado en esta situación, dijo ella con una firmeza profesional que me tranquilizó. Su marido no puede simplemente decidir unilateralmente divorciarse y quedarse con la mitad de los bienes cuando fue él quien rompió los votos matrimoniales de forma tan flagrante y humillante.
Vamos a luchar para que usted reciba una compensación justa, no solo por los bienes materiales, sino también por los daños morales sufridos. Durante la consulta, descubrí que la casa donde habíamos vivido durante 17 años había sido comprada con recursos mayoritariamente míos, una herencia que recibí de mis abuelos paternos y que ingenuamente había usado para dar la entrada del inmueble, además de haber pagado la mayor parte de las cuotas de la financiación durante todos esos años. Eduardo siempre había alegado que sus contribuciones financieras iban a otros gastos de la pareja, como viajes, coches e inversiones que ahora descubría estaban todos a su nombre. Este es un caso clásico de enriquecimiento ilícito durante el matrimonio, explicó la doctora Santos mientras analizaba los documentos que Roberto me había ayudado a organizar. Vamos a probar que usted fue financieramente perjudicada durante el matrimonio, y eso va a influir significativamente en la división de bienes a su favor. Roberto permaneció a mi lado durante toda la consulta, haciendo preguntas pertinentes y tomando notas detalladas sobre los próximos pasos que necesitaríamos seguir. Su presencia me daba fuerza para enfrentar la situación de forma más racional y menos emocional, y por primera vez desde el descubrimiento de la traición comencé a vislumbrar la posibilidad de reconstruir mi vida de forma independiente y digna. El confrontamiento final con Marcia ocurrió una tarde de domingo, exactamente 2 semanas después del descubrimiento de la traición, cuando Roberto insistió en que necesitábamos tener una conversación definitiva para establecer límites claros y comunicar nuestras decisiones sobre el futuro de la familia. Condujimos hasta su apartamento, un inmueble elegante de 3 habitaciones en el centro de la ciudad que ella había comprado con el dinero de la pensión de mi padre fallecido y algunas inversiones que había hecho a lo largo de los años. Roberto tocó el timbre con determinación, y cuando Marcia abrió la puerta, su expresión cambió inmediatamente al ver a los 2 hijos parados allí con expresiones serias y determinadas. ¡Qué sorpresa inesperada! No sabía que Roberto estaba en la ciudad, dijo ella intentando mantener un tono alegre y desenfadado, pero yo podía percibir el nerviosismo en su voz. Pueden entrar. Justamente estaba preparando un almuerzo especial. La naturalidad con la que nos recibía, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si la vida familiar pudiera continuar normalmente después de que ella hubiera robado a mi marido, me irritó profundamente. Roberto fue directo al punto, sin aceptar los ofrecimientos de café y galletas que ella insistía en hacer. Madre, venimos aquí hoy para establecer algunos límites muy claros sobre el futuro de nuestras relaciones familiares, dijo él con una frialdad que le hizo finalmente percibir que no sería una visita social amistosa. Lo que hiciste con Isabela sobrepasó cualquier línea de decencia humana, y no vamos a fingir que esta situación es aceptable o que podemos seguir siendo una familia normal después de esto. Marcia intentó inicialmente negar la gravedad de sus acciones, usando los mismos argumentos románticos sobre amor verdadero y compatibilidad intelectual que había presentado el día del descubrimiento, pero Roberto no se dejó manipular por su discurso ensayado. Madre, tienes 65 años de edad, y deberías tener madurez suficiente para entender que existen límites morales que no pueden ser cruzados, independientemente de tus sentimientos personales, dijo él con una dureza que me sorprendió. No solo robaste al marido de tu hija, destruiste su confianza en las relaciones humanas, violaste la sacralidad de la familia, transformaste el amor maternal en algo grotesco y egoísta. Durante la conversación, Roberto también reveló detalles sobre el comportamiento histórico de nuestra madre que yo había ignorado o racionalizado durante años. Episodios de manipulación y sabotaje que mostraban un patrón de comportamiento tóxico y narcisista que había culminado en la traición actual. ¿Recuerdas cuando esparciste rumores sobre mi primera esposa, diciendo que me estaba engañando solo porque tenía celos de nuestra felicidad? ¿Recuerdas cuando inventaste una enfermedad grave para hacerme cancelar mi luna de miel? ¿Recuerdas todas las veces que usaste chantaje emocional para conseguir dinero prestado que nunca devolviste? La lista de manipulaciones pasadas que Roberto enumeró me hizo percibir que había estado ciega ante el verdadero carácter de mi madre durante décadas, aceptando comportamientos abusivos como normales, porque ella siempre supo disfrazarlos con demostraciones superficiales de amor maternal. Isabela siempre fue más tolerante e ingenua que yo. Siempre quiso creer en lo mejor de las personas, incluso cuando las evidencias mostraban lo contrario. Continuó Roberto mirando directamente hacia mí. Pero esta vez fuiste demasiado lejos, madre. Esta vez no existe excusa, no existe perdón, no existe posibilidad de reconciliación. El momento más intenso del confrontamiento llegó cuando Marcia finalmente abandonó la fachada de víctima incomprendida y reveló su verdadera personalidad.
mostrando una frialdad y un egoísmo que me hicieron cuestionar cómo había sido posible amar incondicionalmente a una persona tan cruel durante 40 años. Ustedes dos están siendo demasiado dramáticos sobre una situación que es perfectamente natural, dijo ella con una arrogancia que me dejó boquiabierta. Isabela nunca supo valorar a Eduardo adecuadamente, nunca tuvo conversaciones inteligentes con él, nunca mostró interés real por las cosas que lo hacían feliz. Yo solo le ofrecí lo que ella no conseguía darle: compañerismo intelectual, admiración genuina, pasión verdadera en lugar de obligación conyugal. La forma en que hablaba de mí en tercera persona, como si yo no estuviera presente, como si mi dolor fuera irrelevante ante las necesidades emocionales de ella y de Eduardo, me hizo percibir que nunca había sido verdaderamente amada por mi propia madre. Durante 40 años, yo había sido apenas una extensión de su ego, un objeto que ella podía manipular y controlar para satisfacer sus necesidades narcisistas, y cuando finalmente encontró una forma de sentirse más deseada y poderosa robando a mi marido, no dudó un segundo en destrozar mi vida. ¿Quieres saber la verdad sobre tu hija perfecta?, continuó ella mirando directamente a Roberto con malicia en los ojos. Ella siempre fue mediocre, siempre se contentó con menos de lo que merecía, siempre aceptó una vida pequeña y sin brillo, porque no tenía el coraje de luchar por lo que realmente quería. Eduardo merece a alguien que lo inspire, que lo desafíe intelectualmente, que lo haga sentir vivo nuevamente. Las palabras de mi madre me golpearon como puñales envenenados, pero en vez de destruirme completamente, tuvieron el efecto contrario. Me liberaron definitivamente de cualquier culpa o duda sobre el fin de nuestra relación familiar. Gracias, Marcia, dije finalmente, usando su nombre en lugar de madre por primera vez en la vida. Un cambio simbólico que marcó la ruptura definitiva de los lazos familiares que ella había elegido destruir. Gracias por finalmente mostrar quién eres realmente, por quitarte la máscara de madre amorosa que usaste durante 40 años para manipularme y controlarme. Ahora sé que todos esos años de amor incondicional que sentí por ti fueron desperdiciados en una persona que nunca existió de verdad. Mi voz estaba firme y controlada, sin lágrimas o temblores, porque finalmente había encontrado claridad absoluta sobre la situación. Roberto se acercó a mí, colocando su mano en mi hombro en apoyo silencioso, y juntos enfrentamos a la mujer que nos dio a luz, pero que nunca nos amó verdaderamente. A partir de hoy, dejas de existir como madre para mí, continué, sintiendo un peso gigantesco siendo retirado de mis hombros. Puedes quedarte con Eduardo. Pueden ser felices juntos en la mediocridad moral que eligieron, pero no cuenten más con mi presencia, mi dinero, mi tolerancia o mi perdón. Ustedes dos se merecen el uno al otro. La reacción de Marcia fue aún más reveladora que sus palabras anteriores. En vez de mostrar arrepentimiento o intentar una reconciliación desesperada, simplemente se encogió de hombros con indiferencia, como si estuviera librándose de una carga inconveniente. Si es así como quieres las cosas, Isabela, entonces que así sea, dijo ella con frialdad. Yo intenté mantener a nuestra familia unida. Intenté hacerles entender que el amor verdadero vale más que convenciones sociales hipócritas. Pero si prefieren vivir presos a conceptos anticuados sobre lealtad familiar, no puedo forzarlos a evolucionar emocionalmente. La forma como invirtió completamente la situación, transformando nuestra indignación justificada en narrow-mindedness y su traición en evolución emocional, confirmó todo lo que Roberto me había dicho sobre su naturaleza manipuladora y narcisista. Eduardo está llegando dentro de poco para almorzar, y prefiero que ustedes no estén aquí cuando él llegue, continuó ella, consultando el reloj dorado en su muñeca. Él se pone muy estresado cuando tiene que lidiar con conflictos familiares innecesarios, y quiero que nuestro domingo sea tranquilo y romántico. La naturalidad con la que habló sobre recibir a mi aún marido para un almuerzo romántico, como si fuera la cosa más normal del mundo, me hizo darme cuenta de cuánto me había liberado al cortar definitivamente los lazos con una persona tan desprovista de empatía y decencia básica. Roberto se levantó del sillón donde estaba sentado, indicando que nuestra conversación había llegado al fin, y caminó hasta la puerta del apartamento con pasos decididos. Madre, esta es la última vez que pongo los pies en esta casa, y la última vez que hablo contigo, dijo él con una finalidad que no dejaba margen para dudas. Isabela y yo vamos a reconstruir nuestras vidas lejos de tu toxicidad, y puedes estar segura de que nunca más tendrás acceso a ninguno de nosotros dos. Antes de salir, él se giró una última vez para encararla directamente. Y solo para que quede bien claro, cuando estés vieja y enferma, cuando necesites cuidados y compañía, cuando Eduardo se canse de ti y busque una mujer más joven,
No cuentes con nosotros. Elegiste un placer momentáneo en lugar de la familia. Ahora vas a vivir con las consecuencias de esa elección por el resto de tu vida. Salimos del apartamento sin mirar atrás, dejando a Marcia sola con sus justificaciones vacías y su nueva vida que pronto se revelaría mucho menos glamorosa de lo que ella imaginaba. En el ascensor, Roberto me abrazó con fuerza y susurró: «Hermana, a partir de hoy somos solo nosotros dos. Vamos a construir una familia basada en respeto y lealtad verdaderos, no en las manipulaciones enfermizas que esa mujer siempre usó con nosotros». Los meses que siguieron al confrontamiento final fueron de reconstrucción intensa y dolorosa, pero también de descubrimientos sorprendentes sobre mi propia fuerza y capacidad de superación. El proceso de divorcio transcurrió más suavemente de lo que esperaba, principalmente porque la doctora Santos consiguió probar que Eduardo se había beneficiado financieramente del matrimonio de forma desproporcionada, quedándose con inversiones y bienes que fueron adquiridos principalmente con mis recursos. «Isabela, conseguimos un acuerdo muy favorable para ti», me informó durante una de las últimas reuniones en su oficina. «Además de quedarte con la casa, que siempre fue mayoritariamente tuya, Eduardo tendrá que pagar una indemnización por daños morales que garantizará tu estabilidad financiera por muchos años». Lo más interesante fue descubrir que Eduardo no estaba tan seguro financieramente como siempre había alegado. En realidad, había contraído deudas significativas que había intentado esconder durante el matrimonio. Y su acercamiento a mi madre fue influenciado también por el conocimiento de que ella tenía una situación financiera confortable. Típico de Eduardo, descubrir que mi madre tiene dinero guardado y decidir que ella es su alma gemela intelectual. Comenté con Carla durante una de nuestras caminatas matutinas en el parque cerca de casa. Al menos ahora sé que no fue solo insanidad mental. Fue también codicia y oportunismo. Durante ese periodo, Roberto me visitaba regularmente, siempre trayendo novedades sobre su vida profesional y personal, pero principalmente ofreciendo el apoyo emocional constante que me permitió reconstruir mi autoestima y confianza. «Isabela, eres una persona completamente diferente», observó durante una cena que preparé para él un viernes por la noche. «Más fuerte, más independiente, más segura. Parece que deshacerte de esas dos personas tóxicas te liberó para ser quien realmente siempre fuiste, debajo de toda aquella inseguridad que ellos cultivaron en ti. El verdadero giro en mi vida ocurrió 6 meses después de que el divorcio se finalizara, cuando decidí aceptar una propuesta de trabajo que había rechazado años antes por influencia de Eduardo. Una empresa de marketing digital me había ofrecido un puesto de gerente de proyectos con excelente salario y posibilidad de crecimiento, pero Eduardo siempre desalentaba mi ambición profesional, alegando que yo debería enfocarme en construir un hogar armonioso en vez de estresarme con responsabilidades corporativas. «No necesitas trabajar tanto, Isabela. Prefiero tener una esposa tranquila y disponible en casa que una ejecutiva estresada que no tiene tiempo para lo que realmente importa», solía decir cuando yo mencionaba oportunidades de carrera. Ahora, libre de las limitaciones que él imponía a mis aspiraciones, llamé a la empresa y descubrí que el puesto todavía estaba disponible. «Señora Isabela, estamos muy contentos con su renovado interés», dijo el director de Recursos Humanos durante nuestra conversación telefónica. En realidad, su experiencia y madurez son exactamente lo que estábamos buscando para liderar algunos proyectos estratégicos importantes. El primer día de trabajo fue emocionante y aterrador simultáneamente, porque estaba regresando al mercado profesional después de años de vida doméstica, pero también porque representaba el inicio concreto de mi nueva identidad como mujer independiente y segura de sí misma. Mis nuevos colegas me recibieron con cordialidad profesional, y rápidamente descubrí que mi experiencia de vida, incluyendo los recientes desafíos que había enfrentado, me daba una perspectiva única y valiosa para resolver problemas complejos y liderar equipos diversos. Durante este periodo de reconstrucción profesional y personal, mantuve contacto esporádico con algunas personas de la familia extendida que me informaban, sin que yo lo pidiera, sobre la situación de Marcia y Eduardo. Las noticias no eran sorprendentes para quien conocía la verdadera personalidad de ambos. Aparentemente, Eduardo había perdido su empleo en la empresa de consultoría debido a algunos problemas éticos relacionados con sus métodos de trabajo, y ahora dependía financieramente de mi madre para mantener su nivel de vida. «Tu madre lo está manteniendo completamente, pagando todas las cuentas, y Eduardo está volviéndose cada vez más acomodado y exigente», me contó mi prima durante un encuentro casual en el supermercado. Ella se queja constantemente de que él no busca trabajo con la dedicación necesaria, que solo quiere quedarse en casa leyendo y filosofando sobre la vida.
La ironía de la situación no se me escapó. El hombre que me había dejado por una mujer supuestamente más estimulante intelectualmente, ahora estaba viviendo como un parásito emocional y financiero, exactamente el tipo de relación que él siempre criticaba cuando hablaba sobre parejas que conocíamos. Marcia, por su parte, estaba descubriendo que mantener a un hombre 15 años más joven exigía más energía y recursos de lo que ella había anticipado, especialmente cuando ese hombre no contribuía financieramente a la relación, y además hacía exigencias constantes sobre actividades sociales, viajes y regalos caros. Dicen que pelean mucho por dinero y que tu madre ya está arrepentida, pero tiene demasiado orgullo para admitir el error, continuó mi prima con evidente placer por el chisme familiar. Eduardo tampoco es más aquel marido atento que tú conocías. Ahora que consiguió lo que quería, está mostrando su verdadera personalidad egoísta y perezosa. Estas informaciones sobre el fracaso progresivo de la relación entre mi madre y mi ex marido me trajeron una satisfacción que inicialmente me preocupó, pero que posteriormente reconocí como parte natural del proceso de curación emocional. Es normal sentir satisfacción cuando personas que nos lastimaron enfrentan las consecuencias de sus malas elecciones, explicó la psicóloga que comencé a consultar regularmente para procesar todo el trauma de la traición y reconstruir mi autoestima. Eso no te convierte en una persona vengativa o maliciosa, solo humana. Durante nuestras sesiones, aprendí a separar el dolor legítimo de la traición de los sentimientos de inadecuación personal que Eduardo y Marcia habían cultivado en mí durante años. Isabela, fuiste víctima de una forma sofisticada de abuso emocional que te hizo creer que eras responsable por la infelicidad de él en el matrimonio, explicó la doctora durante una sesión particularmente reveladora. Las personas manipuladoras son expertas en hacer que sus víctimas se sientan culpables por sus propios defectos y limitaciones. Tu exmarido nunca fue infeliz por causa de tu personalidad. Él era infeliz por causa de su propia inmadurez y egoísmo. Estas conversaciones terapéuticas me ayudaron a reconstruir una narrativa más saludable y realista sobre mi matrimonio, reconociendo que había sido una esposa dedicada y amorosa, que merecía mucho más que la traición y humillación que recibí. Tú diste 17 años de tu vida a un hombre que nunca te valoró adecuadamente, continuó la psicóloga. Ahora tienes la oportunidad de usar la sabiduría adquirida a través de esa experiencia dolorosa para construir relaciones más saludables y equilibradas en el futuro. 1 año y medio después del descubrimiento de la traición, mi vida se había transformado de forma tan completa que a veces yo misma me sorprendía con la persona en que me había convertido. La casa que antes cargaba con recuerdos dolorosos ahora era mi santuario personal, decorada de acuerdo con mis gustos genuinos en lugar de los compromisos estéticos que hacía con Eduardo. Pinté las paredes de colores vibrantes que siempre había amado, pero que él consideraba vulgares. Compré muebles cómodos y femeninos que reflejaban mi verdadera personalidad, y transformé su antiguo despacho en un taller donde experimentaba con pintura y artesanía, hobbies que había abandonado durante el matrimonio porque él los consideraba pérdida de tiempo. Mi carrera profesional estaba floreciendo más allá de mis expectativas más optimistas, y había sido promovida a directora de proyectos especiales después de liderar con éxito una campaña publicitaria que rindió contratos millonarios para la empresa. Isabela, tienes un talento natural para el liderazgo que estaba siendo desperdiciado en la vida doméstica, comentó mi jefe durante la reunión donde anunció mi promoción. Tu capacidad para resolver conflictos, motivar equipos y encontrar soluciones creativas para problemas complejos es exactamente lo que necesitábamos para expandir nuestra área de actuación. El reconocimiento profesional me trajo una satisfacción personal que nunca había experimentado durante los años de matrimonio, cuando mi identidad estaba completamente subordinada al papel de esposa dedicada. Roberto me visitaba regularmente, siempre trayendo historias graciosas sobre su propia vida amorosa y profesional, y nuestra relación fraternal se había fortalecido tremendamente desde que eliminamos la influencia tóxica de nuestra madre. Hermana, estás irradiando una energía completamente diferente, observó durante una barbacoa que organicé en mi patio renovado. Es como si finalmente hubieras encontrado tu verdadera personalidad después de décadas escondida detrás de máscaras que otras personas exigían que usaras. Durante este periodo de renacimiento personal, tomé la decisión consciente de no buscar relaciones amorosas, enfocándome exclusivamente en la construcción de una identidad sólida e independiente que nunca más pudiera ser comprometida por manipulaciones externas. Necesito aprender a ser feliz sola antes de considerar compartir mi vida con otra persona, le expliqué a Carla cuando ella sugirió que empezara a salir de nuevo. Por ahora,
estoy redescubriendo quién soy cuando no necesito agradar, adaptar o comprometer mi esencia para mantener una relación. Esta decisión se reveló extremadamente sabia, porque me permitió explorar aspectos de mi personalidad que habían sido suprimidos durante décadas de relaciones codependientes. Descubrí que adoraba viajar sola, algo que Eduardo siempre había desalentado, alegando que los viajes eran más significativos cuando se compartían. Hice un viaje a Europa que había soñado durante años, visitando museos, experimentando cocinas locales y conociendo personas interesantes sin necesidad de considerar los gustos o limitaciones de un compañero. Fue la experiencia más liberadora de mi vida. Le conté a Roberto cuando regresé del viaje con cientos de fotos e historias emocionantes. Descubrí que soy mucho más valiente y aventurera de lo que imaginaba, y que puedo ser perfectamente feliz en mi propia compañía. El viaje también me proporcionó una perspectiva internacional sobre mi situación familiar, conversando con personas de culturas diferentes que me ayudaron a entender que la traición y la manipulación familiar eran problemas universales, pero que la capacidad de superación y reconstrucción también era una característica humana común. El cierre definitivo de este ciclo doloroso de mi vida ocurrió 2 años después del descubrimiento de la traición, cuando supe a través de fuentes confiables que Eduardo había abandonado a mi madre para relacionarse con una mujer aún más joven, dejando a Marcia sola y financieramente perjudicada. Parece que tu madre descubrió que mantener a un hombre perezoso e infiel no era tan romántico como imaginaba, me informó una vecina que mantenía contacto esporádico con ella. Eduardo vació su cuenta corriente antes de irse, llevándose también algunas joyas caras y el coche que ella había comprado para él. La noticia me trajo una mezcla compleja de satisfacción por la justicia poética y una punzada inesperada de compasión por la mujer que me dio a luz, incluso después de todo el dolor que ella me había causado. Es triste ver a alguien cosechar exactamente lo que sembró, comenté con Roberto durante nuestra conversación semanal por teléfono. Pero no puedo decir que no era previsible. Un hombre capaz de traicionar a su esposa con su suegra, obviamente no tenía escrúpulos morales para ser fiel a nadie. Roberto fue menos compasivo en su análisis de la situación. Hermana, nuestra madre recibió exactamente el tratamiento que merecía. Ella destruyó su vida por un hombre que siempre fue interesado y superficial, y ahora está pagando el precio de su propia codicia y crueldad. Decidí no ponerme en contacto con Marcia para ofrecer apoyo o consuelo, porque reconocí que cualquier gesto de acercamiento sería interpretado por ella como una oportunidad para manipulación y chantaje emocional. Ella tomó decisiones conscientes y necesita vivir con las consecuencias de esas elecciones, le expliqué a mi psicóloga durante nuestra última sesión. Mi responsabilidad es proteger mi propia salud mental y emocional, no salvar a personas que eligieron lastimarme deliberadamente. Hoy, 3 años después de aquel descubrimiento devastador en la cocina de mi casa, puedo afirmar con absoluta certeza que la traición de mi madre y de mi ex marido fue, paradójicamente, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. No porque el sufrimiento haya sido positivo, sino porque me forzó a confrontar verdades sobre mí misma y sobre mis relaciones que había evitado durante décadas. Descubrí que soy mucho más fuerte, inteligente y capaz de lo que cualquier persona a mi alrededor jamás reconoció, incluyéndome a mí misma. Construí una brillante carrera profesional. Desarrollé amistades genuinas basadas en el respeto mutuo, y principalmente aprendí a amarme y valorarme de forma incondicional. La casa donde todo comenzó ahora es mi palacio personal, lleno de plantas, libros, arte y música que reflejan mis gustos auténticos. Mi relación con Roberto se fortaleció tremendamente, y descubrimos que somos mucho más parecidos de lo que imaginábamos cuando nuestra madre controlaba la dinámica familiar. Isabela, te has convertido en la mujer que siempre tuviste potencial para ser, me dijo durante mi último cumpleaños, que celebré con una animada fiesta rodeada de amigos verdaderos y colegas de trabajo que genuinamente me aprecian. Ver tu transformación me inspira a también buscar relaciones más auténticas y saludables en mi propia vida. A veces todavía pienso en Marcia y Eduardo, pero sin ira o resentimiento, solo con una curiosidad distante sobre cómo 2 personas pudieron ser tan crueles y autodestructivas. Ellos me dieron involuntariamente el mayor regalo posible: la libertad de descubrir quién realmente soy cuando no estoy siendo limitada por las expectativas y manipulaciones de personas tóxicas. La lección más valiosa que aprendí durante este viaje doloroso pero transformador es que la traición, por más devastadora que sea inicialmente, puede convertirse en una oportunidad de renacimiento cuando se enfrenta con coraje y determinación. No toda pérdida es una tragedia. A veces es una liberación disfrazada.
Escribí en el diario que comencé a mantener durante el proceso de curación emocional. El fin de mi matrimonio y la ruptura con mi madre me liberaron de una prisión emocional que ni siquiera sabía que existía. Hoy, a los 43 años, me siento más joven, confiada y optimista que durante toda la década de los 30, cuando estaba atrapada en una vida que no reflejaba mis verdaderos deseos y potencial. Mi historia sirve como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la familia biológica no garantiza amor verdadero, y que la mayor traición que podemos sufrir es traicionarnos a nosotras mismas, aceptando relaciones que disminuyen nuestro brillo en lugar de potenciarlo. Si estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que el dolor pasará, que eres más fuerte de lo que imaginas, y que a veces perder personas que pensábamos amar es en realidad ganar la oportunidad de descubrir personas que realmente merecen nuestro amor. Digo siempre que alguien me busca pidiendo consejos sobre traición familiar. El amor verdadero, ya sea familiar, conyugal o amistad, jamás exige que disminuyas tu luz para que otros se sientan más cómodos en la oscuridad que eligieron. ¿Te gustó la historia de Isabela? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí que te espero.